Te presento. Bien. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de María Soledad Velázquez Chiguay, titulada Comparación de parámetros productivos en recría utilizando dos tipos de alimentos. Ofició como tutora Mercedes Pinto de Almeida Castro, como directora Belén Fernández Paggi, como codirectora Guadalupe Martínez y en carácter de evaluadora María del Carmen Ferragine. Bueno, Soledad, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, buenas tardes. Como bien me presentó Florencia, me llamo Velázquez Chiguay María Soledad y mi tesina se llama Comparación de parámetros productivos en lechones de recría utilizando dos tipos de alimentos. Como para llevar un orden, voy a comenzar hablando de antecedentes del tema, luego nombraré los objetivos de mi tesina, materiales y métodos, resultados, discusión y por último la conclusión. En nuestros sistemas de producción, el destete se realiza a los 21 días de vida con el fin de maximizar el rendimiento productivo, es decir, obtener mayor cantidad de lechones por cerda por año. Esto genera cambios en el lechón, como lo son el cambio de dieta, en donde pasan de tomar un alimento líquido, la leche de la madre, a comer un alimento sólido. Otro cambio es el de lugar y de compañeros, ya que pasan desde maternidad a recría. Y el último y no menos importante, la separación de la madre. Todos estos cambios generan un periodo transitorio denominado estrés postdestete, el cual se caracteriza por tener un bajo consumo, una baja ganancia de peso, una baja conversión alimenticia. A nivel interno también ocurren cambios. Hay una disminución de las enzimas, como lo son la amilasa y la lipasa. En el estómago, el pH no se regula hasta 3 semanas después del destete. Durante la lactancia, este pH o este alto pH, aproximadamente 4 puntos para el estómago, se suple con la acidez del ácido láctico proveniente de la fermentación de la lactosa. Al consumir alimento sólido, estas bacterias comienzan a disminuir, por lo cual aumenta el pH. A nivel del intestino, se produce una atrofia de las vellosidades y una hiperplasia de las criptas de Lieberkühn. Esta atrofia de vellosidades genera o produce una disminución de las enzimas del enterocito, del ribete en cepillo del enterocito. Y también hay una disminución de las enzimas pancreáticas. A nivel microbiológico, el lechón el tracto gastrointestinal del lechón al nacimiento es estéril. Este comienza a poblarse de bacterias, las cuales provienen, horas después, las cuales provienen del canal de parto, de la materia fecal de la madre y durante la lactancia. Durante este periodo, la flora está compuesta por bacterias como lo son los lactobacillus y streptococcus en el intestino delgado y algunas bacterias anaerobias en el intestino grueso. Luego del destete se producen cambios cuali y cuantitativos a nivel de esta flora, en donde disminuyen los streptococcus y los lactobacillus y aumentan las bacterias anaerobias patógenas. Todos estos cambios a nivel de la morfofisiología y microbiológicos generan un síndrome de mala absorción, mala digestión, sumado al estrés, el cual produce un aumento de la motilidad, generando diarrea. Debido a estos cambios negativos que ocurren en el lechón, hace décadas se utilizan antibióticos para tratar de disminuirlos. Por eso, que el uso indiscriminado de antibióticos en la producción pecuaria se asocia a un aumento de bacterias resistentes. Esta resistencia no solo trae problemas o consecuencias indeseadas en humanos, sino también en animales. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países a disminuir el uso de antibióticos que se utilizan en humanos en la producción. En este caso en particular, o en este trabajo en particular, me voy a hacer referencia a la colistina, el cual es un antibiótico que la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como antibiótico de reserva. Es decir, se utiliza para infecciones multiresistentes en humanos, generalmente son infecciones intrahospitalarias. La colistina, o colimixina E, es un antibiótico
bactericida que actúa a nivel de la membrana celular. Provoca el desplazamiento de cationes como lo son el calcio y el magnesio, desestabilizando así la membrana, generando un ingreso de agua, provocando un desequilibrio osmótico con consecuente ruptura de la célula y muerte. Se formula como sales de colistin-metato de sodio para ser aplicadas vía parenteral o como sulfato de colistina para ser ingeridas en el alimento o en el agua vía oral o de manera tópica. En la producción se utilizan principalmente para tratar o prevenir enfermedades gastrointestinales como lo son las causadas por Escherichia coli. Tengo que mencionar, el espectro es contra bacterias gram negativas, principalmente contra bacterias de género Enterobacterias. En cuanto a su mecanismo de resistencia, tiene dos. Uno es mediante transferencia cromosómica y el otro es mediado por plásmidos. Esta última no se encontró hace muy poco y hasta ese entonces la colistina o las polimixinas eran los únicos antibióticos que no poseían resistencia mediante transferencia horizontal. Es por eso, y en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en Argentina en el 2019 el SENASA, mediante la firma de la resolución 22/2019, prohibió el uso, elaboración, distribución, importación y tenencia de productos veterinarios que contengan en su formulación colistina o sus sales. Esta resolución entró en vigencia en enero del 2019, pero comenzó a regir 6 meses después, obligando a las empresas de alimentos que utilizaban colistina a buscar alternativas para reemplazarla. Como alternativas tenemos otro tipo de aditivos, los cuales los aditivos son compuestos que se incorporan en el alimento e impactan directa o indirectamente en la salud intestinal. En la producción porcina se utilizan aditivos como lo son los aditivos sensoriales, nutricionales, tecnológicos y zootécnicos. En este caso en particular vamos a hablar de los aditivos zootécnicos, en donde se encuentra la colistina como antibiótico promotor de crecimiento. Como alternativas al uso tenemos los probióticos, los cuales son bacterias que se incorporan en el alimento y producen un efecto benéfico en el hospedador, y algunos ejemplos son los Pediococcus o levaduras como el Saccharomyces cerevisiae. Los probióticos, los cuales son ingredientes que también se incorporan en el alimento, los cuales no son digeribles por el hospedador, pero sí son fermentables por bacterias. Y los extractos vegetales, los cuales son componentes secundarios de las plantas que no están involucrados en su crecimiento ni reproducción. Por ejemplo, las saponinas o taninos. En el caso, de ejemplo, de los probióticos tenemos los carbohidratos de cadena corta, como son los oligosacáridos, como el manano oligosacárido o el fructooligosacárido. En cuanto a los objetivos de mitesina, el objetivo general fue comparar parámetros productivos de lechones en la recría utilizando dos dietas. Una que fue suplementada con el antibiótico colistina y otra suplementada con aditivos naturales. Como objetivos específicos tenemos la comparación del peso vivo de los lechones en las primeras fases de la alimentación y a la salida de la recría, evaluar el score fecal durante la primera semana de estadía en ese lugar y determinar las causas de muerte si las hubiera. Entrando en el ensayo, este se realizó en una granja comercial que posee 1000 madres y se encuentra a 30 kilómetros de Tandil, durante el periodo de abril a septiembre del 2019. Como pueden observar en las imágenes a la izquierda, en la imagen inferior se encuentra o se ve la planta de alimentos balanceados de la granja y en la superior se ven los galpones de la granja. Los que están remarcados son las recrías 1 y 2, que es en donde se realizó el ensayo propiamente dicho. Se utilizaron 1.428 lechones divididos en 30 grupos. Estos lechones eran machos castrados de 6,5 kilos aproximadamente y que tenían 21 días de vida. Como ya mencioné, habían dos galpones. Ambos galpones estaban divididos en 8 salas cada uno. El galpón 1, dentro de cada sala, estaba dividido en corrales, en 6 corrales para ser específicos, y el galpón 2 contenía 8 corrales en cada sala.
Los pisos de ambos galpones o de ambas salas eran pisos full slat. Los comederos en el galpón 1 eran tipo tolva y en el galpón 2, que se ven al fondo ya, comederos cristal spring. El ambiente estaba regulado mediante computadoras multiclimas en ambos galpones a través de paneles evaporativos y de ventiladores. Y en el caso de ser necesario, se anexaban pantallas a gas que generalmente se utilizaban en invierno. Las separaciones entre corrales era por rejas de acero y creo que no me olvidé de más nada. Bueno, el flujo de la granja o el flujo semanal de lechones era de 660 en total. En cada sala ingresaban 330. Es decir, que por semana se utilizaban 2 salas de la recría. La alimentación estaba dividida en 5 fases. Fase 1 y fase 2 consumían un alimento peleteado. Fase 3, 4 y 5 era un alimento en forma de harina. La fase 1 duraba 10 días, es decir, del ingreso a 10 días después. La fase 2, 5. La fase 3, 11. Fase 4, 13. Y la fase 5, 11 días más, dando un total de 50 días de estadía en la recría. Para el diseño experimental se dividieron en 2 tratamientos. En el tratamiento 1 se utilizaron 660 animales divididos en 14 grupos, los cuales fueron alimentados con el antibiótico colistina en su formulación. Y el tratamiento 2, en donde se utilizaron 768 animales divididos en 16 grupos, los cuales fueron alimentados con una dieta que contenía aditivos naturales como los probióticos, prebióticos y extractos vegetales. Estos 16 grupos del tratamiento 2 se iban alternando con los grupos del tratamiento 1, es decir, se realizaba un tratamiento por semana. En cuanto a las determinaciones de estudio, como mencioné, los objetivos fueron el pesaje de animales, la mortalidad y el score fecal. En base al pesaje de animales, se pudieron obtener 3 variables, como lo son el peso vivo, la ganancia de peso y la ganancia media diaria. Estas variables fueron analizadas a través de un test de ANOVA, analizadas estadísticamente a través de un test ANOVA. Y el score fecal fue analizado estadísticamente a través de un test de chi cuadrado con una prueba de homogeneidad de proporciones. El pesaje de animales se realizó en 4 momentos. Al ingreso de la recría, en donde tenían que pesar 6,5 kilos aproximadamente, al final de fase 1, es decir, 10 días después del ingreso, al final de fase 2 de la alimentación, es decir, 15 días después, y a la salida de recría con 71 días de vida. Para el caso de la mortalidad, se registró la cantidad de muertos y se realizó la necropsia correspondiente a cada uno. La balanza que se utilizó para el pesaje es una balanza digital, en donde los 3 primeros pesajes se realizaron en esta balanza, entraban aproximadamente 5 lechones. Luego sumé todos y saqué la media. Para la salida, en donde ya pesaban mucho más, se realizó en en la balanza de la granja. En cuanto al score fecal, este se observó en todos los corrales durante la primera semana de estadía, ya que en ese momento es en donde el lechón sufre más las consecuencias del destete. Se tomó en cuenta 4 scores, en donde el score 1 era una materia fecal dura, firme, en realidad brillante, que mantenía su forma al caer al suelo. El score 2 era una materia fecal un poco más pastosa, en forma de tubo, que seguía manteniendo su forma al caer al suelo. En cambio, el score 3 ya era una materia fecal con un aspecto más cremoso, no mantenía su forma y tenía mayor concentración que agua que las del score 2 y el score 1. El score 4, el cual fue considerado diarrea y fue el único que se analizó estadísticamente, era un score que era una materia fecal que tenía mayor concentración de agua que de sólidos, y como ven en las imágenes, se escapaba por los SLAT. En cuanto a los resultados, como podrán observar en el cuadro, se encontraron diferencias significativas solamente a la salida de la recría, es decir, en los 71 días de vida, las cuales fueron a favor del tratamiento 2, en donde el tratamiento 2 pesaron 30,15 kilos, con respecto al tratamiento 1, que pesaron 29,10 kilos.
Para la ganancia de peso y la ganancia media diaria, también hubieron diferencias significativas a favor del tratamiento 2, el cual para la ganancia de peso obtuvo 23,55 y para la ganancia media diaria obtuvo 0,48 kilos por animal por día. A diferencia del tratamiento 1 que obtuvo para la ganancia de peso 22,49 kilos y para la ganancia media diaria 0,46 kilos por animal por día. En base a estos resultados se demostró que el desempeño en los lechones mejoró utilizando aditivos naturales. Esto se puede ver a la acción benéfica que generan a nivel del tracto gastrointestinal, como son mejorar la digestibilidad, disminuir el pH, competir con bacterias patógenas, ayudar en la inmunidad intestinal, entre otros. Cité algunos autores en donde Carmona habla que el efecto promotor de crecimiento va a depender de la dosis y del tiempo en el cual fue administrado ese aditivo. Esto está bueno remarcarlo, ya que nuestro trabajo tuvo diferencias significativas recién al final de la recría. Es decir, que si nosotros hubiésemos medido solamente los primeros 20 días, por ejemplo, quizás no íbamos a encontrar diferencias significativas. Por eso es importante el tiempo. Y otra cosa importante es que los aditivos naturales no van a sustituir nunca al antibiótico como agentes terapéuticos, pero sí como agentes profilácticos, ya que a grandes rasgos fortalecen muchísimo la salud intestinal. Y Herman dice que se recomienda utilizar una asociación de aditivos generando una simbiosis entre ellos, que es lo que se utilizó en este trabajo, en donde hubo una asociación de probióticos y prebióticos, los cuales generaron esta simbiosis que explicaron. En cuanto a la mortalidad, la cual fue del 0,7% en el total de los animales, es decir, 10 animales. 5 pertenecieron al tratamiento 1 y 5 al tratamiento 2. Es por eso que no se realizó un análisis estadístico. Las causas de muerte que predominaron en el tratamiento 1 fueron la pericarditis y la enteritis con un 40% cada una. Y para el tratamiento 2 hubo un 60% de muertes debido a una enteritis. La enteritis es una causa de muerte común en las recrías. Lo que es importante destacar que en este trabajo esas muertes fueron aisladas en diferentes salas y diferente tiempo. Es decir, que no hubo correlación entre ellas, por lo que descartamos que hubiese ocurrido un brote puntual en la granja. En cuanto al score fecal, el tratamiento 1, y el tratamiento 2, en el tratamiento 1 y en el tratamiento 2, el score 1, 2 y 3, los cuales no eran considerados diarrea, fueron mucho más altos que el score 4 en ambos tratamientos, que sí fue considerado diarrea. Recordamos que el único score que se analizó estadísticamente fue el score 4, el cual no obtuvo diferencias significativas. En base a esto, podemos decir que, en base a esto descartamos que la ganancia o la diferencia de pesos entre el tratamiento 2 y el tratamiento 1 haya sido debido a un problema de diarreas en el tratamiento 1, en este caso. En cuanto a la conclusión, en esta granja en particular se notó que que estaban utilizando el antibiótico colistina en la formulación sin ninguna justificación, ya que al haberlo quitado y reemplazado por aditivos naturales, estos mejoraron el desempeño zootécnico de los lechones. Es importante aclarar, y por qué dije en esta granja en particular, porque de este lugar nosotros conocemos el estado sanitario y el manejo que mantienen en la recría. Esto no quiere decir que estos valores se puedan, los mismos resultados se puedan obtener en otra granja. En cuanto al otro punto importante del que hablé, acerca de la resistencia antimicrobiana, creo que es un problema que nos compete a todos, a nosotros como veterinarios y también como parte de la salud pública, por lo que creo que debemos generar conciencia y evitar el uso innecesario de estos. Bueno, muchas gracias.